Buen día, jóvenes. Vamos a ver hoy. eh, el tema de hoy es crear una nueva base de datos con SQL Server Manager. En este caso yo tengo una aplicación del 2014. Aquí lo tenemos. Con Microsoft SQL Server 2014. Sin embargo, lo que vamos a ver se aplica tanto para versiones anteriores como versiones posteriores. Para crear una nueva base de datos, lo que tenemos que hacer es seleccionar la carpeta que dice base de datos. Puede ser que lo encontremos de esta forma, totalmente cerrado o expandido, donde podemos ver las bases de datos que hay en este momento. Botón derecho, nueva base de datos, y se nos abre una ventana donde vamos a capturar la información correspondiente a la nueva base de datos. Lo primero que nos pide es el nombre de la base de datos, cómo quiero que se llame. En este caso vamos a ponerle el nombre de demo. Y lo que viene a continuación es el propietario de la base de datos. El propietario de la base de datos significa quién es el que va a ser el administrador o quién va a ser como su nombre lo dice, la persona propietaria de esta base de datos. La recomendación que se utiliza es utilizar un propietario conocido como DBO, que es el que sí existe en todos los manejadores de la base de datos. Esta parte de propietario corresponde a los diferentes usuarios que están dados de alta dentro de el manejador de dentro de la base de datos, aquellos usuarios que hemos creado dentro del motor de la base de datos, que han heredado también van a heredar a las bases de datos de acuerdo a los roles que tienen y que estos pues van a ser dichos propietarios, o sea, los que son los que controlan toda la base de datos. ¿Qué pasa cuando de repente una base de datos, un respaldo de una base de datos pasa de un motor de base de datos a otro motor de base de datos? Cuando el propietario no existe en el otro motor de base de datos, entonces eh, este, esta base de datos restaurada, el, el motor no sabe a quién asignárselo y se queda como una especie de zombie. No sabemos a quién asignárselo, trata de ponerlo hacia un valor y es necesario editar y asignarle algún valor entrando con un superusuario, que en este caso es el SA o algún usuario declarado a ese nivel y poder cambiar este propietario. Por lo consiguiente, lo que normalmente se recomienda, si no tenemos definido reglas con respecto a quiénes son los propietarios de la base de datos y esto los dejamos en uno solo, utilizar el DBO. Si tenemos que hacer una restauración a una a un motor de base de datos de prueba, pues este usuario o este usuario va a existir porque es el que trae de manera predeterminada los motores de base de datos. En la parte de abajo tenemos entonces datos de los archivos que vamos a crear, los nombres que van a llevar tanto físico como de manera lógica. Lo primero que vemos es el nombre lógico que se le está poniendo a esta base de datos. Si nosotros nos fijamos, le colocamos como nombre de la base de datos demo, e inmediatamente aquí aparece la palabra demo, que corresponde al nombre de la base de datos, y posteriormente tenemos el demo-log. Esto se divide, toda base de datos que nosotros tengamos en SQL Server tiene cuando menos dos tipos de archivos físicos, que lo cual están relacionados de una manera lógica como el archivo que contiene toda la estructura y datos de la base de datos, que es este que se llama demo, y el demo-log que contiene las transacciones o los registros de las acciones que que se realizan o se están realizando en dicha base de datos. Por lo consiguiente, aquí lo nos describe como tipo de archivo. El primero es datos de filas y el segundo son los registros que se van llevando. ¿A qué categoría pertenecen los grupos de archivo? El primero, que es el principal, pertenece a la parte primaria, que es el primario. El otro, pues no se aplica porque son la parte de el registro de transacciones. Esta ventana, si se fijan, la puedo agrandar para ver con mayor detalle el contenido de esta tabla que tenemos, que estamos visualizando en este momento. Posteriormente tenemos otro
otra columna. La siguiente columna es tamaño inicial. El tamaño inicial en megabytes significa, como su nombre lo dice, físicamente cuál es el tamaño que va a ocupar este archivo de esta base de datos que estamos creando. Siempre para la parte de las estructuras de los datos, el contenido de la base de datos, pues tendrá un mayor número, que es de 5 megas, y el demo que será de 2 megas. Sin embargo, a continuación, la siguiente columna es la que me permite definir ese crecimiento, el crecimiento automático de la base de datos. ¿Qué significa? Significa que cuando yo estoy alcanzando esta condición que establezco en esta parte del crecimiento, debo de hacer un incremento más, o el SQL Server hace un incremento más de acuerdo a como yo lo haya configurado. ¿Esto qué significa? Que si ustedes se fijan, aquí tenemos unos botoncitos que al darle clic se abre una ventana donde me dice, oye, pues este archivo físico que está relacionado a tu base de datos de manera lógica, ¿cómo quieres que se vaya incrementando? Primero tenemos lo que es la casilla de verificación que me dice si quiero que se habilite un crecimiento automático o no. Si yo lo deshabilito, entonces no existe un crecimiento automático y cuando la base de datos alcance, bueno, cuando la información contenida en la base de datos exceda al tamaño que estoy creando a este archivo, entonces me marca un error y me dice que la base de datos se encuentra llena. Generalmente se la habilita el contenido de crecimiento automático y acá tenemos dos tipos de crecimiento, ¿no? Crecimiento en archivos, se alcanza un porcentaje, que el crecimiento que tenga es a través de un porcentaje. Es decir, si yo ya estoy alcanzando, cuando yo ya alcance el máximo de mis 5 megas, cuando yo voy a crecer, en el caso del porcentaje, voy a crecer el 10% o el porcentaje que yo haya indicado con respecto al tamaño actual. Si en este caso que tengo 5 megas, entonces mi siguiente crecimiento sería el 10% de 5 megas. Y aquí los puedo estar controlando 10, 11, 20, 30, 40% que yo quisiera. La otra opción es en tamaño de megabytes. Eso significa que cada vez que se vaya llenando la base de datos, este archivo, perdón, vamos a crecer de acuerdo al número indicado. Vamos a crecer un megabyte cada vez que nos vamos llenando. Tamaño de archivo máximo puede ser ilimitado o limitado. Esto, pues para lo que es la parte de producción, se recomienda mantenerlo siempre limitado. Por eso está siempre seleccionado de manera predeterminada la casilla de ilimitado. El limitado, ¿qué va a pasar? Que el tamaño que yo defina va a ser el tamaño máximo que va a tener este archivo en el momento en que va a estar creciendo de manera automática. Si se pasa de ese límite que yo haya marcado, entonces este se llena y ya no sigue creciendo. Esto se aplica tanto para el archivo primario, lo que es la parte primaria, o como también la parte del registro de transacciones. Lo que recomienda el motor de SQL Server es un crecimiento de, aquí si no me equivoco, era en megabytes, crecimiento, y en el otro un crecimiento en porcentaje. La siguiente columna que tenemos de este grid es la ruta de acceso. Es donde se encuentra o donde van a estar ubicados estos dos archivos que van a conformar mi base de datos en este motor. Aquí tenemos lo que es la ruta de acceso. Nosotros podemos cambiarla y definirle una ruta en específico o dejarla que tiene en su momento. Si recordarán, les comentaba que al momento de estar haciendo nuestra instalación de nuestro motor de base de datos, tenemos una sección donde decidíamos dónde vamos a dejar el respaldo, los .back, como también los data y los log, que son los archivos data, los archivos log que corresponden a lo que corresponde a la base de datos. Y el nombre del archivo, si yo le quiero cambiar el nombre. Si no le pongo nada, va a tomar el mismo nombre que tengo de manera lógica. Entonces, tendríamos un demo.ldf y un demo-log.mdf. Uno es LDF y el otro es MDF, que son las extensiones que maneja esta estructura. Adicionalmente a esto, si ustedes se fijan, tenemos un botoncito de agregar. El botoncito de agregar me permite crear otro registro indicándole que esta estructura de base de datos
no va a estar conformado con un único archivo, sino que va a tener varios archivos que puedo estar manejando. Entonces, puedo agregar otro, decirle otro nombre, demo1, también de datos de fila, también un crecimiento y la base, y el motor de la base de datos va a estar guardando físicamente toda esta información en estos archivos que yo vaya creando. Si este archivo es primario, que aquí tenemos las opciones para elegirlo, pues se va a enfocar a distribuir este tamaño en estos dos registros que estoy creando. En el caso de que no sea, que sea de registro, pues entonces también afectará entonces a la parte de log. ¿Sale? Bueno, normalmente esto pues no se utiliza, no es muy útil, o bueno, no es muy común, más que útil, no es muy común utilizarlo. Generalmente pues tengo varios discos duros ubicados en diferentes lugares, pues se recomienda. Con la tecnología que actualmente tenemos, tenerlo en un mismo lugar, pues normalmente el disco duro es bastante rápido. Lo que han recomendado y se ha recomendado y he escuchado estas recomendaciones de personas que administran bases de datos, les paso también esa recomendación, es que cuando nosotros nos encontremos en producción, estemos en un lugar, en un servidor de base de datos que tiene mucha interacción, mucha gente se está conectando para consultar esta información, eh, separar los archivos de manera física, aquellos que son el registro de transacciones, que es el demo, en este caso es el demo-log, con lo que es la estructura de la base, la estructura y los datos que tiene la base de datos. Al hacer esta separación, pues digamos que podemos aprovechar que el lector del disco duro, hablando ya de manera física, las cabezas para poder acceder a las pistas donde se está guardando, pues puedan ser dos diferentes, dos discos duros diferentes, y pues esto permite que lo que es el sistema operativo pueda administrar mejor esta información y entregar una información y guardado de una manera más rápida. Si lo hacemos así, cuando tenemos mucha carga en lo que es la base de datos, esta vamos a notar un rendimiento, un mejor rendimiento que tenerlo en un mismo disco duro. Esto porque hablamos de manera física. Cuando yo guardo un dato, pues de manera física necesito ubicarme en algún punto del disco duro y cuando voy a guardar tanto uno como es el demo, información del demo o información del log, pues primero se guarda uno y después guarda el siguiente dentro del disco duro. Bueno, después de esto tenemos la parte de opciones, que en la parte de opciones no vamos a entrar a detalle a todo porque hay cosas que son un poquito más avanzadas y que pues por el momento no nos vamos a meter en ello eh, para avanzar poco a poco, ¿no? Ya más adelante ustedes que ya tengan más experiencia utilizando lo que es la parte básica de crear una base de datos, entonces podrán adentrarse a este mundo y poder estar cambiando estas configuraciones. El modelo de intercalación, esto sí se los comento porque esto es lo que ya hemos visto cuando instalamos el motor de la base de datos. El modelo de intercalación es el mapa de caracteres de cómo quieres que se comporte el SQL Server al momento del guardado y la realización de consultas. Si recordamos, tenemos varios mapas de caracteres que pueden ser por idioma, el Alabain, está también el español, el arábico, etcétera, ¿no? Todos los mapeos de caracteres que podemos encontrar. Y si acuerdan, este símbolo de CI, AI, pues es si queremos que distinga mayúsculas o no y que distinga acentos o no. Si nosotros no ponemos nada, no seleccionamos, toma el predeterminado del motor de la base de datos, que significa que el modelo de intercalación que ustedes definieron para este motor de base de datos donde se encuentran en este momento conectados, va a heredar ese mapeo de intercalación que nosotros definimos para ese motor y se lo agregará entonces a la base de datos. En caso de que no lo queramos así, entonces nosotros podemos cambiar este modelo, esta intercalación. Esto permite que un motor de base de datos tenga un tipo de intercalación y una base de datos tenga otro de acuerdo a lo que nosotros vayamos a necesitar.
El modelo de recuperación voy a explicarlo un poquito, esto es un tema un poco más avanzado, se refiere a la manera en cómo voy a poder recuperar los datos a la hora de hacer un respaldo. Lo que nos sugiere es el modelo simple, que es el más sencillo de utilizar, nada más que se corre el riesgo de que todo lo que es la parte del log de las transacciones no se considere de manera completa. Que esto pues viene a la par en la siguiente selección, que es la completa, que se recomienda para las bases de datos que se van a dar de alta en producción, el cual pues registra todas las acciones que se están realizando en esta base de datos, todos los logs, o sea, todas las transacciones que se están realizando, pues se guardan en el archivo log y que pues se va almacenando y que a la hora de hacer un respaldo, se copia el archivo log también y a la hora de restaurar, pues el archivo log también está presente. El registro masivo es una mezcla de ambos, tratando de hacerlo un poquito más eficiente. Bueno, en nuestro caso vamos a dejarlo como simple y lo que sigue a continuación, la siguiente sección, pues nosotros sí la conocemos, que es el nivel de compatibilidad. El nivel de compatibilidad se refiere a qué tipo de motor de base de datos va a tener como comportamiento. Va a ser de una versión 2014 o una versión anterior. ¿Esto qué significa? Que me permite poder considerar la forma o la filosofía o las reglas de negocio que se tenían definidos para estas versiones anteriores. Hay algunas funciones que con el paso del tiempo, la evolución que ha tenido el SQL Server, han sufrido algunos cambios. Por ejemplo, antes, en la versión 7, que viene siendo 2005 más o menos, un poquito atrás, permitía que yo pudiera hacer hacer una consulta con campos duplicados. O sea, toma una base de datos, toma otra base, perdón, tomo una tabla, tomo otra tabla, hago un inner join y si tenía campos iguales no tenía ni un inconveniente y podía mostrarlos. Y el motor de SQL Server lo que hacía era ponerle entre paréntesis el 1, 2, 3, 4 que le correspondía. Con el paso de la evolución esto va cambiando y actualmente ya no lo permite. Te exige que tengas nombres diferentes al momento de hacer un desplegado de información de manera directa. Así son los detalles de algunas funciones que se han depreciado y que ya no están en las versiones superiores, fueron cambiadas por otras. Entonces, la parte, a nivel de compatibilidad, permite que pues, se pueda interpretar estas funciones que ya fueron anteriormente suprimidas. El tipo de contención, no nos vamos a meter con él. También es un poquito avanzado con respecto a la manera en el que la base de datos se refiere también a la parte de la recuperación de información. De todas maneras, ustedes pueden consultarlo aquí pueden hacer la consulta. Aquí tenemos, aquí está, propiedades de la base de datos, la parte de contención. Especifique ninguno parcial para indicar si se trata de una base de datos independiente. Esto pues es algo que permite para obtener la parte de base de datos independientes es que se establece como aislada del motor y de las bases de datos que actualmente tienen en ese momento. Y ya la parte de aquí abajo, pues vamos a dejarla de manera predeterminada. Hablaré un poquito de de estas opciones, reducir automáticamente. Lo que hace, pues, es que trata de comprimir los datos de la base de datos cuando empieza a crecer exponencialmente, queda muy grande. Utiliza algoritmos de compresión para que sea más eficiente el tamaño de la base de datos. Otro que podemos entender de manera sin tanta complejidad, pues es si quiero que la base de datos sea de solo lectura. ¿Qué significa esto? Que cuando yo cree la base de datos no puedo hacer cambios a esta base de datos porque pues la tengo definida como solo lectura. Bueno, entonces una vez que ya definimos la parte básica de lo que es
la base de datos, pasamos a lo último, que es el grupo de archivos, que aquí no le vamos a hacer nada. Es nada más se refiere a los archivos que, una especie de resumen del caso general de los archivos que nos está sirviendo como parte primaria. ¿Vale? Y ya ahorita le daríamos clic al botón de aceptar y automáticamente crearía mi base de datos. Hay que tener en cuenta también algo que es la parte de la conexión para saber hacia dónde estamos creando esta base de datos. Al principio, pues yo les comentaba, selecciona el motor dentro de la carpeta de base de datos, botón derecho o botón secundario, nueva base de datos y aparece esta ventanita que me permite de manera visual poder hacer las configuraciones correspondientes. Pero la recomendación que yo les hago es que antes de que le den a aceptar, validen qué motor de base de datos se están conectando para que puedan confirmar si están haciendo una base de datos en el lugar correcto, ¿no? Sobre todo si ustedes se encuentran laborando ya como administradores o asistentes de base de datos y les piden crear una base de datos en desarrollo, no en producción, pues no vayan a cometer el error de crearlo en algún lugar donde no deba de ser. Adicionalmente a esto, yo le doy clic a aceptar, esto va a funcionar. También puedo ver el script que se genera, el ANSI SQL, para crear una base de datos. Esto lo puedo ver aquí. Cuando yo le doy clic, aquí tengo varias opciones. Generar script con acción en la ventana de nueva consulta, generar script en archivo, generar script en portapapeles, generar script en acción de trabajo. Vamos a cambiarlo al portapapeles. ¿Ok? Y aquí le doy clic al botón de aceptar. Esto es independiente, aclaro. Esto de generar el script en portapapeles, esto porque les voy a mostrar ahorita a continuación qué va a pasar. Le doy clic al botón de aceptar y este entonces empieza a crear la base de datos. El inicio de sesión DBO, no, perdón, estoy mal, no es DBO, es SA, es el propietario, superusuario. El DBO es esquema, después platicamos con respecto a los esquemas. Vuelvo a copiar el script en portapapeles, le digo aceptar. La base de datos demo ya existe. Cuando se vaya a crear la base de datos, este valida que la base de datos, el nombre de la base de datos esté vacía. ¿Por qué? Porque primero va a intentar grabar esta parte física y pues también no puede, una de las reglas que tenemos los motores de base de datos es que no puedo tener dos bases de datos con el mismo nombre. Entonces aquí le tenemos que cambiar. En mi caso yo le voy a poner demo 1, ustedes quédense como demo porque pues tengo una base de datos que se llama demo. Le damos clic al botón de aceptar y la base de datos se crea de manera automática. Esto que copié en el portapapeles lo puedo visualizar en diferentes lugares, lo puedo pegar en un Word, lo puedo pegar en un blog de notas. En el blog de notas, aquí lo tengo, le doy pegar y aparece lo que es todo lo que necesito hacer para crear una base de datos. Si yo lo quiero ver como código, pues puedo darle clic donde dice nueva consulta. Después vamos a ver a detalle qué es esto de nueva consulta. Nada más les comento que pues es el área donde yo puedo escribir el ANSI SQL, tanto lo que yo copie como también lo que yo escriba, y aparecen con los colores correspondientes al tipo eh, de, de sintaxis del que se trate, ¿no? Lo que es color azul es código, es ANSI SQL, lo que está en negro pues es los datos adicionales que se le agregan y lo que está en rojo pues es lo que se corresponde a comentarios. Entonces, para crear una base de datos se utiliza esta instrucción create database del ANSI SQL, posteriormente lleva el nombre de la base de datos que quieres crear, el tipo de contenido, ninguno, va a ser primario, base de datos primaria, y aquí viene entonces ya lo que es la parte física de la base de datos, cómo quieren que se llame, de manera física la base de datos, donde se encuentra ubicado, que es lo que es el file name, eh, incluyendo el nombre de físico de la base de datos, define un tamaño, que es el tamaño inicial, que eran 5 megas si se acuerdan, y el tipo de crecimiento, que es con 1 mega de crecimiento.
En el caso de log, pues es lo mismo, el name aparece en demolog, file name, está la ruta con lo que es el nombre del archivo, posteriormente tenemos el tamaño que se había definido y el crecimiento que es a través del porcentaje. Estos ya son las configuraciones adicionales que estuvimos haciendo de manera visual. Establecimos un nivel de computabilidad 120. Esto significa la versión del motor de base de datos o la compatibilidad que vamos a tener. En este caso definimos siempre la compatibilidad con SQL 2014. Estos son lo que teníamos en lo que era la ventanita que les había comentado, que lo vamos a dejar de manera predeterminada. El ANSI null, el ANSI null default, el ANSI null, el ANSI padding y así sucesivamente, cuando están habilitados o no. Que es toda la configuración que lleva. Bueno, entonces hasta acá vamos a ver lo que es la creación de una base de datos. Es de una manera muy sencilla. Si ustedes se van utilizando lo que es la parte, el wizard o la parte visual de crear una base de datos, pues no tiene mucha complejidad. Si nos vamos por el ANSI, pues el ANSI realmente lo importante, si no queremos muchas configuraciones, solamente es esta sección, lo que es crear la base de datos, el nombre de la base de datos, que sea primario, definimos el nombre del archivo, definimos los nombres de los archivos físicos, tanto el que tiene la base de datos, lo que es el contenido de la base de datos, como también el registro de transacciones de la base de datos, que es el demo, en este caso es el demo-log. Bueno, entonces, esto es lo que corresponde a crear una base de datos.